no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares. Un viernes particular. Seguimos en este tiempo de pandemia, de dificultad, de estar separados. Pero bueno, tenemos la posibilidad, gracias a este medio, de compartir juntos una reunión de oración y enseñanza. Y bueno, es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a tener una pequeña oración y después vamos a aprovechar el tiempo para alabar a nuestro Señor, ¿sí? Oremos. Padre nuestro y Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de hablarte a través de la oración, acercarnos a través de este medio, compartir nuestras inquietudes con vos. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchás y en tu voluntad obras para el bien de cada uno de nosotros, ¿sí? Te damos gracias por eso. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Y si estaríamos en el local, este tiempo lo aprovecharíamos para alabar, para cantar a nuestro Señor. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar dos interpretaciones, una de Sergio y otra de Manuel, pero son dos canciones que todos conocemos y vamos a aprovechar para cantar juntos en familia, ¿sí? Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Debes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Eres fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Llenará, así en ti bondadoso ves, así es tu
amor, todo lo espera y lo soporta. Así es tu amor, no tiene envidia ni rencor. Así es tu amor nunca deja de ser. Así es tu amor, me cuidas, me hablas, me cubres, me abrazas, mejor que la vida. Es tu amor, tan alto, sublime, perfecto y eterno, mejor que la vida. Es tu amor por mí, por mí, por mí. Muy bien, qué bueno es cantar, qué bueno es hacerlo en familia, hacerlos todos juntos. Y ahora es el tiempo de orar, de compartir nuestras oraciones, poner nuestros motivos de oración en manos de Dios. Y quizás vos que nos estás viendo tengas un motivo en tu casa, en tu corazón, sientas la necesidad de compartirlo con nosotros y es la oportunidad que tenés de hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp en el 15 57 58 59 37. Cualquier motivo que tengas para compartir con nosotros lo haces a través de ese WhatsApp. Y si no, también tenés la posibilidad, si no tenés una Biblia, de pedirle a ese mismo número. Y vemos la posibilidad, cumpliendo todos los protocolos, de hacértela llegar para que puedas compartir con nosotros también la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a orar, ¿sí? En este caso vamos a compartir algunos motivos de agradecimiento y en particular vamos a dar gracias a Dios por la libertad que tenemos de predicar. También vamos a agradecerle porque nos da paz en este tiempo de dificultad, de pandemia, de problemas, pero podemos sentir la paz del Señor. Y otro de los motivos también de alegría para compartir y darle gracias al Señor es por el nacimiento de Ignacio Manqueo, el hijo de Elizabeth y Fernando. Y bueno, es un motivo de agradecimiento especial. Vamos a compartir estos y algunos motivos más, en este caso a través de la oración de nuestro querido hermano Nicolás Centurión. ¿Sí? Oremos. Señor y Padre amado, te agradecemos por este momento que podemos compartir. Gracias porque podemos hablar directamente con vos y traerte nuestras inquietudes, Señor, nuestros deseos, nuestros agradecimientos y también nuestras dificultades. Señor, sabiendo que escuchás, sabiendo que a su tiempo responderás o no, pero sabiendo también que es tu buena voluntad lo que pase, Padre. Gracias por esto que podemos aprovechar, Padre, esto de la oración. Señor, te queremos en verdad agradecer por esta libertad que tenemos para la predicación del Evangelio. Nos llegan informes, Señor, PPC es base para esto de tantos hermanos que en otros países no tienen esta misma libertad, Señor. Tal vez se tengan que ocultar o no predicar libremente como sí lo podemos hacer nosotros. Son perseguidos, Señor, son echados y mucho peor. Eso no nos pasa a nosotros. Si bien ahora estamos en cuarentena, en su tiempo se podía ir a una plaza a predicar, se podía ir a algún lugar a predicar tu evangelio. Entonces disfrutamos de una libertad, Padre, y queremos agradecértela. También, Señor, agradecerte esta paz que tenemos. Señor, sabemos que la economía no está bien, sabemos que el país mismo no está bien, pero aún así tenemos paz. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Cómo es que tenemos paz? Señor, el mundo tal vez nos mire y piense que estamos locos, ¿cómo pueden tener paz? Pero sabemos que es la paz que nos da Jesucristo. Sabemos que es esa paz que no nos permite, Señor, simplemente limitarnos a las cosas terrenales, sino que vemos más allá, Señor, sino que vemos más allá de lo que cualquiera puede ver, porque vemos siempre tu mano, Señor, vemos siempre que cuidas de nosotros y que lo que sucede es por tu buena voluntad, Señor. Entonces nos traes paz, Señor, acá, pero también nos traes paz en nuestro interior, Señor, una paz eterna, esa paz que Jesucristo compró en la cruz. Y la podemos disfrutar, la podemos tener, Señor. Somos tan privilegiados
Padre Santo, de tener esta paz, paz que tendríamos que compartir con el otro, Señor. Te pedimos para que podamos ser buenos testigos tuyos, Señor. Fuimos salvos. Un día tu evangelio llegó a nuestras vidas. Entendimos, nos arrepentimos y creímos. Señor, tu palabra es clara, Señor. Tenemos que ir y predicar. Tu palabra es clara con lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser testigos, ser luz, ser sal. Padre, que sepamos utilizar las estrategias que se nos presenten, las ocasiones, Padre. No hay excusa para decir no puedo predicar. Hoy en día tenemos las redes sociales, Señor. Simplemente posteando una imagen, simplemente mandando un audio escucha, Señor, a alguien para la predicación. No hay excusa, Señor. Entonces que podamos ser testigos fieles, que podamos cumplir la tarea, Señor, que el Señor Jesucristo nos dejó, Señor, nos dejó para que hagamos, para que seamos astutos y sepamos utilizar las estrategias que se nos presentan. También, Padre Santo, pedirte por la planificación de las ofrendas, que tengamos en claro que a la hora de ofrendar lo hacemos para vos, Señor, que no lo hacemos para hombre alguno, si bien van dirigidas al servicio, pero lo hacemos para vos, Señor, que seamos inteligentes, que sepamos a quién va dirigida nuestra ofrenda, Padre, y que lo hagamos de todo corazón, con un corazón sencillo, Padre, con un corazón humilde. También pedirte por aquellos que manejan el dinero, que están al servicio de manejar el dinero, Padre, que lo hagan con excelencia, Señor, que lo hagan para vos. Sabemos que se están haciendo un montón de cosas con ese dinero, Señor, y en verdad estamos agradecidos porque vemos una iglesia sana, una iglesia que crece, una iglesia que se fortalece, y eso es bueno, eso es muy bueno, Señor. Entonces, agradecerte y que seamos inteligentes, Señor, sabios a la hora de administrar, Señor, y de planificar ese dinero. Por último, Señor, y no por eso menos importante, te queremos agradecer por el nacimiento de Ignacio Manqueo. Tanto tiempo estuvimos orando, Señor, por él, por su familia, por sus padres, por sus abuelos, por sus tíos. Está bien, Señor, está en su hogar, está con su familia, y es de agradecer, Padre. Es de agradecer porque podemos ver tu mano de poder, podemos ver tu gracia, podemos ver cuánto cuidas de tus hijos, Padre. Todo sale bien, Señor, y la iglesia, tanto con ellos, se alegra porque este niño ya está con su familia disfrutando, y bien, Padre, y bien. Entonces, te lo queríamos agradecer, Señor, y queríamos dejar esto en tus manos. Nuevamente, Señor, gracias, muchas gracias por este momento que podemos compartir para orar en unidad, Señor, sabiendo que nuestras oraciones van directamente a vos, Señor. Gracias por esta salvación que podemos tener y disfrutar, Señor. Gracias por el privilegio de ser hijo, Señor. En verdad, gracias por esto. Queremos dejar el resto de la reunión y de las oraciones en tus manos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, quien nos ha salvado de la perdición. Amén. Muy bien, vamos a compartir también otros motivos de oración de nuestra iglesia, y un motivo que creo que es el de la mayoría de los que solemos participar y concurrir a las reuniones, cada uno de los hermanos, es el deseo que tenemos de que esta pandemia termine o que aparezca la vacuna, que el Señor lo permita, y que nos permitan volver a reunirnos, volver al salón de reunión, volver al templo. Sería la oportunidad de compartir y juntos poder reunirnos, ¿no? Eso creo que está en el anhelo de cada uno de los que estamos en casa. Muy bien. Otro de los motivos también para pedir es por los que tenemos que salir a trabajar, porque en este tiempo, bueno, el virus sigue dando vueltas, que el Señor nos proteja, nos mantenga libre de contagio, ¿no? Nos proteja en este tiempo. Y también vamos a estar pidiendo un motivo en especial por Luisa Malaquian, por su salud. Vamos a estar orando por ella
y otros motivos más también. En este caso la oración va a estar a cargo de nuestro querido hermano Esteban Rafael. Oremos. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecido Señor porque sabemos que oramos a ti, porque hablamos contigo y respondes cada una de nuestras oraciones, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito para cada cosa, Señor. Sabes por qué permites la enfermedad, permites todo este tiempo difícil que estamos viviendo de pandemia, de coronavirus, Señor. Y queremos pedirte por una pronta cura para que todos podamos volver a la normalidad, para que podamos poder abrir nuestras iglesias, para que podamos salir a la calle a predicar, a hablar de ti, Señor, para que podamos volver a servirte. Si bien lo hacemos, Señor, con otros medios, con otras tecnologías que tú nos das, Señor, queremos volver a juntarnos, queremos volver a abrazarnos, Señor, a vernos, y queremos pedirte por eso, Señor, que también nos acordamos de aquellos que tienen que salir día a día a trabajar, a cumplir, Señor, con su obligación para que tú los libres de todo contagio, de enfermedad, que puedan ir a sus labores, Señor, y volver a sus hogares bien, Padre. También por cada uno de los hogares que está conviviendo día a día, Señor, tanto tiempo, queremos pedirte por la paz, por la salud de cada uno de esos hogares, Señor. También en estos tiempos difíciles nos acordamos de la salud de Luisa, para que tú estés obrando en ella, en su mejoría, para que no tenga dolencias y para que puedan salir todos sus estudios bien, Padre. Queremos pedirte en especial, Señor, por cada uno de los que los rodea, por Alberto también, Señor, para que tú le des fortaleza, para que puedan estar con ella, Señor. Nos acordamos también de aquellos hermanos que estuvieron en la iglesia y que ahora no están, que están distanciados, que no quieren saber nada de ti, Señor, para que tú hablen de sus corazones. Señor, abra su mente para que nuevamente puedan, Señor, abrir la Biblia, Señor, y saber que pueden contar contigo, que pueden, Señor, tú estás al lado de ellos, Señor, guiándolos y acompañándolos a pesar de que ellos estén alejados de ti, Padre. Queremos agradecerte, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque tú nos permites en este momento utilizar este medio para orar, utilizar este medio para servirte, Señor, para escuchar una palabra de aliento, para escuchar una oración, para escuchar, Señor, un consejo, una guía, Señor, una ayuda, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, compartimos otros motivos de oraciones de otras congregaciones, otros ministerios también. En este caso vamos a estar pidiendo en especial por la familia Jaike de Morón, por la salud de Karina en especial, también por Marcelo y por Natilla. También vamos a estar pidiendo por la salud de Alberto y la de Humberto García. Y también vamos a estar pidiendo en especial en este tiempo por la campaña especial o la campaña digital de No Calles. Hay varios ministerios involucrados, hay algunos jóvenes de nuestra iglesia también involucrados y todos podemos ser parte. Así que bueno, estemos orando por esta campaña y otros motivos más. Va a estar orando en este momento Hernán Radef y después vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene esta noche para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias porque tenemos el privilegio de orar, de pedirte y saber que nos escuchas. Queremos empezar agradeciéndote por la recuperación de René, el papá de Rebeca. Señor, gracias por sostenerlo en los momentos más difíciles y críticos internado y gracias porque, Señor, orábamos con este objetivo, con este propósito y lo conseguiste. Gracias porque también ahora tenemos y seguimos teniendo la función de predicar, Señor. Gracias por darle otra oportunidad de seguir con vida y porque, Señor, interveniste en todas las cosas para que Él pueda ya estar en su casa. Agradecerte por Él, pero también ahora pedirte especialmente por Karina, por Natille y por Marcelo, Señor, que también necesitamos ahora clamar a tu poder para que intervenga una vez más. Sabemos que la iglesia entera está atravesando una prueba muy difícil, con muchos hermanos contagiados, pero también creemos en tu poder, Señor, y en tu sostén. Te pedimos por su vida, para que en estos momentos críticos, claves de internación, los doctores den con la medicación necesaria y que, Señor, pronto pueda salir adelante.
Oramos también por el consuelo para Nelson y su familia tras la partida de su madre. Señor, vos conocés el dolor que esto trae y te pedimos por consuelo para que sostengas en estos días específicos a la familia, Señor, les des tu paz y les des tu amor y tu poder pueda ser manifestado en ellos, Señor, en todo este tiempo tan difícil. Oramos también por la salud de Humberto y Alberto García. Señor, que vos también los sostengas con tu poder. Sabemos los momentos críticos y sabemos las situaciones que ellos están viviendo a nivel de salud, pero Señor, para que tú los guardes, los cuides y puedan estar bien. Gracias, Señor, porque podemos tener este medio de orar por ellos y saber que vos nos escuchás. Oramos también por la campaña evangelística, Señor, digital de No Calles. Gracias porque tuvo muchísima repercusión en las iglesias, porque muchos se pudieron sumar. Señor, y sigues haciendo tu obra, aún en estos momentos difíciles, vos seguís obrando con poder y todos podemos evangelizar de alguna u otra manera y te agradecemos porque aún así, Señor, tu Santo Espíritu sigue movilizando nuestros corazones para poder hacerlo. Señor, que los frutos, Señor, que las consecuencias que esto traiga, Señor, no sean en vano, sino que eh, pueda, Señor, serle un bien a tu pueblo y gracias porque también de esta manera podemos estar ganando almas. Y ese es el propósito por lo cual nos dejaste. Señor, también orar ahora por el grupo de ayuda de la iglesia, por el grupo de brigada y todos aquellos hermanos, hermanas que están en el grupo de confección de barbijos, en esta tarea difícil de coordinar todas las cosas, Señor, de asistir a las familias, que nos dé fuerzas, pero también que nos dé sabiduría para poder hacerlo mejor y lo que vos querés. Gracias porque en equipo podemos trabajar, en equipos podemos proyectar, Señor. Vos nos mandás a trabajar en equipo y te agradecemos por el privilegio también de trabajar, pero también necesitamos tu guía, Señor. Y sabemos que es una responsabilidad muy grande y sabemos que vos dirigís todas las cosas y cada día nos provees para poder también dar. Agradecerte por eso y pedirte también por cada uno de los integrantes que trabajan continuamente, Señor. Dejamos todo en tus manos. Gracias porque nos da la oportunidad de orar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio, un honor que el Señor me conceda la oportunidad de que conversemos juntos acerca de algunos aspectos de la doctrina de Dios en lo que hace a la misericordia de Dios para con el creyente. El tema lo vamos a desarrollar en 3 grandes periodos de la vida del creyente. Uno es desde la eternidad hasta el momento que el inconverso, sea hijo de creyentes o no, recibimos a Cristo como Salvador. El segundo, desde ese momento hasta que estemos en la presencia del Señor. Y el tercer periodo es cuando estemos con el Señor, de allí en más por toda la eternidad. El versículo sobre el cual a la luz vamos a ir analizando la luz de toda la Escritura, en aspectos generalmente poco conversados, que generalmente no se enseñan habitualmente, independientemente que se hayan enseñado alguna vez, lo cual sirve para que aquellos que los hemos estudiado lo recapitulemos y aquellos que lo ignoran lo sepan y conozcan. La intención es que, sobre todo los jóvenes, instarlos a estudiar la palabra de Dios. Para Dios es todo importante que estemos en la plataforma o en el servicio o en el pastoreo o en un servicio de atención a los hermanos, pero lo principal para que todo eso prospere, independientemente de ello, aunque no tengamos actividad pública en la iglesia, es conocer la palabra de Dios. Es el conocimiento de Cristo el que nos va a dar mayor galardón y gloria en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente las obras también lo son, porque además siempre en alguna actividad, sea pública o no en la iglesia, se hace con el don que Dios dio. Desde servir un vaso de agua, limpiar, hacer, pintar, como también predicar, enseñar, pastorear, atender a los hermanos. Más en estos momentos tan difíciles, mucha gente está haciendo cosas que a veces lo que estamos en la plataforma no hacemos, y si lo hacemos, no lo hacemos como ustedes lo hacen. El versículo sobre el cual nos vamos a basar es el que leemos en Jeremías 31:3. Allí leemos:
que dice el profeta: desde ya hace mucho tiempo el Señor Jehová se manifestó a mí diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dos palabras importantes: te prolongué, o sea, es para cada uno de nosotros individualmente, independientemente de la bendición colectiva. Y segundo, mi misericordia, es decir, que cada una de las personas divinas por sí derrama su misericordia sobre nosotros, ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Bien, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios hace a la conducta, al carácter de Dios en la aplicación de sus bendiciones para con nosotros. Vemos su misericordia a través del amor de Él para con nosotros, de su bondad para con nosotros, de su perdón, de su compasión, de su fidelidad. Lo más trascendente es que Él lleva a cabo esa actitud de misericordia independientemente que no lo merecemos y además a pesar de que pecamos. Siempre nos dice la Escritura que la misericordia de Dios estará sobre todos y cada uno de nosotros. Dos textos que nos permiten aprender esto es el Salmo 89:3 e Isaías 54:10. Pero estos son dos versículos y hay 40 que podemos leer. Ahora, ¿por qué es necesaria la misericordia de Dios? Bueno, es necesaria porque es la misericordia de Dios la que contiene su ira sobre nuestro pecado. Porque la Escritura nos revela que en Romanos 1:18, un versículo chiquito, que sobre toda iniquidad y toda impiedad y toda injusticia cae sobre el que la comete la ira de Dios. Algo sobre la ira de Dios y las personas. Generalmente los creyentes tienden a pensar, es por lo menos lo que yo percibo, por ahí estoy equivocado, que generalmente le atribuimos en general, sin haber estudiado el tema o profundizado, la ira al Padre. Pensamos que el Señor Jesús, Dios, obviamente, y el Espíritu Santo, Dios, desde ya, por supuesto, no aplican la ira sobre el creyente, porque estamos hablando sobre el creyente, no sobre el impío. Y no es así. El Padre, hay infinidad de versículos en el Antiguo Testamento que dice la ira del Padre, de Jehová Dios el Padre. Pero hay uno que es muy importante para el tema que estamos tratando, por otros aspectos que vamos a ver, que está en Juan 3:36, en palabras del Señor Jesús dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice será, está sobre él. Ahí el Señor Jesús se está refiriendo a la ira del Padre. Pero también tenemos la misericordia del Padre, ¿no es cierto? Lo leemos también en 2 Corintios 1:3, donde Pablo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que el Padre tiene ira, tiene misericordia. En cuanto al Hijo, en el Antiguo Testamento tenemos un versículo allí en Isaías capítulo 9, versículo 19, es el capítulo que dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y será su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El celo de Dios hace que esto sea realidad. Y por allá por el versículo 19 dice: Jehová de los ejércitos derramará su ira sobre toda impiedad. Ahí Jehová de los ejércitos, que es un nombre que generalmente se da más al Padre en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, es en relación al Dios Hijo. Pero también lo leemos en el Nuevo Testamento. Segunda Tesalonicenses 2:8, cuando dice que cuando el Señor Jesús en su segunda venida venga con poder y gran gloria, aniquilará, eliminará al anticristo y al falso profeta y los arrojará vivos al infierno. Ahí se estará refiriendo la palabra de Dios a la ira del Hijo. Y es más, en el Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 16, cuando habla del sexto sello, de las calamidades que vendrán sobre la tierra en ese periodo de la gran tribulación, dice: las gentes dirán a los montes por lo que están sufriendo que se los cubra, que sea sobre ellos, porque no resisten dos cosas: el rostro del que está sentado en el trono y la ira del Cordero, la ira del Hijo. Pero también el Señor Jesús es muy misericordioso. El hermano del Señor, Santiago, capítulo 5, versículo 11, dice que nuestro Señor es muy
misericordioso y compasivo. ¿Y qué entonces queda el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo también expresa su ira sobre el pecado. Lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 1 a 10, es el tema de Ananías y Zafira. Ellos habían vendido una propiedad y se quedaron con parte del dinero y dieron el resto. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, lo que tiene de malo es que ellos dijeron, Señor, vamos a vender la propiedad y todo te lo vamos a dar a ti. Cuando le preguntan los hermanos, ¿es todo lo que vendieron? ¿Es todo el producido de la venta? Sí, dice, lo dan. Pero ellos habían sustraído algo y son eliminados por la ira del Espíritu Santo. Eso lo aclara Pedro en ese pasaje. Si ellos hubiesen dicho, es totalmente válido, Señor, voy a vender mi propiedad, pues quiero donar la mayor parte para ti y reservo algo para tal cosa, no hay problema. Pero yo no le puedo decir al Señor que voy a hacer una cosa y después hacer otra. Nos advierte Eclesiastés, no solamente que eso desagrada al Señor, sino aun que cuando prometemos algo al Señor, si no lo cumplimos a tiempo, en su debido, o sea, prestamente, el Señor se enoja, se enfada, no toma contentamiento con nuestra actitud. Debemos ser responsables ante Dios. En cuanto a la misericordia del Espíritu Santo, no hay un versículo explícito, pero sin embargo está implícito en otro versículo que vamos a ver. En general, Pablo nos dice en Efesios 4:30 que no contristemos al Espíritu Santo, no lo hagamos enfadar, entristecer, porque es las arras de nuestro espíritu. Vale decir, lo que está diciendo Pablo es, si ustedes pecáis, no van a sufrir la ira del Espíritu Santo y los va a destruir, pero lo estamos afectando. Fíjese cómo lo afectamos. Nosotros pecamos contra Dios, pero cuando pecamos contra Dios en cualquiera de los aspectos, Padre, Hijo o Espíritu Santo, al Espíritu Santo lo arrastramos a los mismos actos de nuestra perversión, de nuestro pecado, de nuestra calamidad. No solamente pecados de pensamiento, sino de hecho, aquellas cosas que no se pueden nombrar y que cada uno sabe y que hacemos y son indebidas ante nosotros mismos, ante Dios, ante nuestra familia, ante la congregación y ante el mundo. Siempre hacemos algo que ofende a Dios. Y sin embargo el Espíritu Santo no es que sea pasivo, sufre con nuestro pecado, pero no manifiesta su ira. Pero sí manifiesta su misericordia. ¿Por qué? Porque no somos consumidos. La labor que continuamente el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, desde que es creyente, es ir haciéndolo conforme a la imagen de Cristo. Por eso Pablo, en otra escritura, en 2 Corintios 3:8 o 3:18, dice que somos transformados de gloria en gloria, o sea, conforme avanzamos en la santificación progresiva, a la misma imagen del Hijo por el Espíritu del Señor. Es así. Pero la advertencia que les decía al comienzo en cuanto al Espíritu Santo, la leemos en Hebreos 10, versículo 29. Allí dice que el Padre se arroga de aplicar la ira de Dios cuando cometemos dos pecados que a Él le son abominables. Primero, pisotear la sangre del Hijo que murió por nuestros pecados, y segundo, afrentar al Espíritu de gracia. Vale decir, el Espíritu Santo ustedes lo están haciendo enfadar, lo están haciendo entristecer, pero cuidado, porque mi ira será sobre ustedes en la medida que lo afrentéis, como también si rechazáis y pisoteáis la sangre del Hijo. Ahora, ¿dónde leemos que es necesaria, o sea, que la ira de Dios es contenida por la misericordia de Dios? Porque no nos libra, sino que la contiene, o sea, evita que seamos consumidos por Él. Bueno, tenemos dos versículos que son breves y muy claros. Primero lo leemos en Lamentaciones 3:22, allí Jeremías dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 2, en la segunda parte, dice, en medio de la ira, oh Jehová, acuérdate de la misericordia. Y ese ruego, tanto de Jeremías como de Habacuc, es por los creyentes. No está diciendo por los inconversos, está diciendo por los hijos de Dios. Porque podríamos llegar siendo consumidos debido a que cometemos pecado. Independientemente que
la misericordia de Dios no nos libra del pecado. Independientemente de eso, ella está basada en la cruz del Calvario. Todo acto de bondad, de misericordia, de gracia, de compasión, de fidelidad de Dios se basa en la cruz del Calvario. Él nos ve en Cristo. Si no, seríamos los del mundo, naturales, que no gozamos de esas bendiciones. Hay muchos versículos, pero principalmente el capítulo 2 de Efesios, que comienza diciendo que estando muertos, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. En el versículo en el capítulo 2, en los versículos 4 y 5, Pablo enlaza en medio del amor, la misericordia, el amor y la gracia de Dios de salvación. Más o menos dice allí el versículo: Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después agrega entre paréntesis, como diciendo: no te olvides, hermano, por gracia somos salvos. Allí se mezcla, rodeando el amor de Dios y en extensión para nosotros, el amor en descenso y el amor en expansión, la misericordia y la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es lo trágico de la ira de Dios? Lo trágico de la ira de Dios, y eso es un motivo importante para que se tome en cuenta en la predicación, que generalmente en la predicación no se habla del infierno. Siempre se habla de las cosas agradables. No nosotros en general, aunque tampoco generalmente yo en una predicación raramente he oído el infierno. Pero si lo vemos en la televisión, en la gente que especula, que toma la gracia como fuente de ganancia propia, hablan de la prosperidad y salen matrimonios con su coche, con su quinta, con sus 4x4, con sus viajes, que se les fueron las enfermedades, que han recibido bendiciones y prosperan. Vengan acá a verme, recauden dinero y con eso predican el evangelio de la gracia, pero no el evangelio de la salvación. No lo prediquen. ¿Por qué es la tragedia, la ira de Dios sobre el inconverso? Porque en ese versículo que mencionamos de Juan 3:36, ¿recuerdan cómo termina? La ira de Dios está sobre los inconversos, sobre los incrédulos. Está permanente. El término está quiere decir que está permanentemente. Vale decir, la ira de Dios está desde que una persona nace y toma uso de razón y es inconverso, no cree, es reacio al evangelio de Cristo, incrédulo, estará sobre él desde ese momento hasta la eternidad, aún después de muerto. Miren, el horror del infierno. El infierno es un tema que perturba cuando se estudia. Uno queda realmente anonadado, pero produce el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a pensar en algo. Cuando vemos ese horror, porque es espantoso cuando uno estudia el infierno, lo que es la extensión, es inenarrable, es horrible, como dice el autor de Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ese caer en las manos del Dios vivo es estar en el infierno con las manos de la ira de Dios sobre el que allí está por toda la eternidad, por siempre jamás. Les decía que cuando uno estudia ese tema del infierno, viene un pensamiento, y es: ¿cuánto sufrió el Señor por mí y por ti cuando murió por nuestros pecados? No solamente entregó la vida, sino que sufrió el dolor del infierno. Lo dice el autor de Hebreos, que gustó la muerte espiritual por todos nosotros. Eso le hizo clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no era el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era Dios, el Padre apartó su rostro de él y nos miró a nosotros. La sangre nos limpia y el Padre vuelve y toma el espíritu del Hijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la gracia y la bendición de Dios. Eso es lo que nos hace pensar. Miren, una idea de lo que es el infierno rápido, porque no vamos a tocar muchos temas, pero vamos a nombrarlos por arriba, como este. Lo tenemos, un ejemplo que quiero dar. Yo soy reacio a dar ejemplos, pero este es válido en el sentido que ilustra algo que un autor, Dante, el infierno del Dante, muy conocido, el que escribió Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia, esa obra tiene 3 actos: el infierno, el purgatorio y el paraíso.
Él cuando hace la obra y describe el infierno de Dante, pone un enorme cartel en la puerta, grande para que lo lean todos los que entran allí, y dice: abandonad toda esperanza, todos los que aquí entráis. Y eso es una gran verdad, pero no porque lo dijo Dante Alighieri. Dante Alighieri murió en el año 1321, hace 800 años, 700. Lo dice la Biblia. Miren, la ira de Dios hace que haya 3 desesperanzas, o sea, esperanzas que no se cumplirán nunca en los que allí estén. La primera, los que entran al infierno jamás tendrán la esperanza de poder salir de allí. Estarán allí para siempre. Lo segundo, que incentiva la ira de Dios, los que estén en el infierno jamás dejarán de sufrir con el peor de los tormentos. Horrenda cosa, dice el escritor de Hebreos, es caer en manos. Es un horror, es un espanto, y eso no cesará jamás, sino que será potenciado constante y permanentemente por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y la tercera cosa es que no podrán morir jamás, porque estar en el infierno sufriendo no es estar solamente sufriendo, es estar agonizando dentro de un dolor y un sufrimiento y una agonía espantosa. Estar en el infierno es estar agonizando permanentemente dentro del dolor y el espanto sin poder llegar a morir jamás. Eso es el horror del infierno. Y hay que predicarlo. Y uno dice, bueno, pero se escaparían todos. Bueno, mira, yo no sé, hermano, pero entonces habríamos, el que no lo quiere, podemos arrancar bastantes hojas de la Biblia, sobre todo de los evangelios. La persona que más habló del infierno en la Biblia, y no se habla hoy porque la Biblia permanece, es el Señor Jesús. Y el segundo que más habló del infierno es el apóstol Juan, el apóstol del amor. El mismo Señor dice, no temáis al que os saca la vida, temed a quien puede llevar vuestras almas al infierno. Es el temor. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Y si es el temor el que lo hace ir a la cruz, bendito sea el Señor. Porque además el Señor no está diciendo que tengamos miedo, está diciendo a dónde va a ir el que es pecador. Con lo cual es un tema para pensar sobre todo en aquellos que tienen el privilegio de predicar, que es un don que yo no tengo, el de la predicación, más bien es orientado a la enseñanza, lo cual no quiere decir que se puede dar testimonio. Ese es el error de muchas congregaciones. Ponen a gente a predicar que da el testimonio, o lee algo y lo dice. Es muy común ver a gente recién convertida, entonces va y le dan la plataforma. No, hermanos, el predicador, el que es predicador, el que tiene don de predicación, primero tiene que aprender la palabra de Dios. Pablo estuvo 3 años, y era un doctor de la ley, estudiando la palabra de Dios para predicar el Evangelio de Cristo. Y nosotros, gracias a Dios, en la asamblea, a través, lo nombro en los sobrevedores y los diáconos, pero los sobrevedores que son los responsables están imbuidos de la doctrina de Dios, porque tiene que saberlo. Porque a un predicador le viene alguien y le hace una pregunta, ¿por qué tal cosa y por qué tal otra? Y no la sabe contestar. Borra con el codo lo que predicó con la boca. Tiene que tener la respuesta. Y quizás no la sepa todo, pero el Espíritu Santo, si lo estudió, le va a traer a la mente aquella respuesta que es válida para aquellos que quieren salir del infierno y lo rebaten porque no están seguros. Porque le cuesta mucho al que es inconverso salir del infierno. Ese es el segundo punto que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar ahora, Dios mediante, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en algunas tareas que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Él la hace en conexión y juntamente con el Padre y con el Hijo, de acercar nuestras almas a la cruz del Calvario. Hay una porción excluyente, que la leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículos 44 y 45. Vamos a ver primero el versículo 44. Juan 6, 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Acá dice trajere en nuestras Biblias, pero en realidad no es trajere, sino atrae. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae. ¿A quién? A él, al alma del que quiere ser salvo, a los pies de la cruz de Cristo. Dice el Señor, y yo le resucitaré en el tiempo postrero. Bien. Este versículo, después vamos a ver si hay tiempo, el 46, el 45, si no será en el próximo mensaje de este tema, nos muestra
una acción de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a pesar de que aquí solamente nombra al Padre. Porque se va complementando con otros versículos. El Padre es el que nos atrae, lo leímos, nos atrae a la cruz de Cristo. Pero además leemos, el Padre también nos atrae en la tarea divina que es la regeneración. O sea, estoy hablando de la regeneración del creyente, del que es inconverso y pasa a ser creyente, es regenerado. Pasa de la degeneración del mundo a la generación de Dios. Somos hechura suyas, creados en Cristo, para buenas obras que Él preparó de antemano para que caminésemos ante ellos. El que está en pecado y quiere ser salvo, le cuesta venir a la cruz. Vamos a ver la causa por qué. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Pero no es solamente eso, sino algo más grave todavía. Pero en fin, el Padre lo trae. Y hablando de la regeneración, pasar de las garras de Satanás a las manos amorosas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es la regeneración, es llevada a cabo por el Padre. No solamente porque lo dice acá, sino porque también Colosenses 1:13 dice que el Padre nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Obviamente nos traslada ¿para qué? Para que cuando lleguemos a la cruz, a los pies de la cruz, aceptemos a Cristo como Salvador y entremos al reino de su Hijo amado. Pero también esa tarea la hace el Hijo, que no está mencionado aquí. Está en Juan 12:32. Es una porción muy especial porque dice aspectos que generalmente lo pasamos rápidamente por alto. Es aquel momento que el Señor está con los griegos que querían saber algo, está a punto, porque esto está en el capítulo 12 de Juan y en el 13 instituye la cena del Señor, y el Señor dice una frase primero, que el Padre dice, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Y el Señor dice algo, está turbada mi alma. Muchas veces decimos, cuando estudiamos, hablamos en la cena del Señor y vamos al Getsemaní, el Señor deja a los 8 la entrada, está con Pedro, Jacobo y Juan, se va un tiro de piedra de ellos de distancia y les dice, orad y velad por mí, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Esa es la segunda vez que lo dice, ese criterio. La primera vez es en esta porción, dice, está angustiada mi alma. ¿En qué estaría pensando? En el paso siguiente, instituir la cena del Señor, gloria a Dios. Pero allí Judas lo iba a vender por 30 miserables piezas de plata, como se vendía un esclavo, y le dolía el alma al Señor. Y el Señor en el versículo 12:32 le dice a los griegos, no le dice que va a morir, que lo dice en otros pasajes, sino le dice, cuando yo sea levantado, a muchos atraeré a mí mismo. O sea, es la misma acción del Padre, va a traer el alma y después la va a salvar, pero va a ser una atracción al alma que está en pecado. El Padre lo atrae hacia la cruz, el Hijo lo atrae hacia la cruz y el Espíritu Santo también así lo hace. Esa atracción del Espíritu Santo la leemos en Juan 3, capítulo 3, versículos 3 y 5, antes de este pasaje. ¿Se acuerdan cuando el Señor está con Nicodemo? Le dice, de cierto te digo, el que no naciere del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero ¿cómo, Señor? A ver, entrar al reino de Dios no es aceptarte como Salvador, sí, pero tiene que ser ayudado por el Espíritu Santo, porque si no, no puede llegar a la cruz, porque el diablo lo va a retener, porque está muerto en delitos y pecados, está en el imperio de la muerte, el imperio de Satanás, y necesita la fuerza divina para venir. ¿Qué quiere decir? Que tiene deseos de venir a la cruz. Tiene deseos porque se le habló del Evangelio, se le predicó el Evangelio, se le habló de Cristo y lo ve que muere por sus pecados, pero se siente aturdido, se siente confundido, se siente débil. ¿Por qué se siente débil? Se siente débil porque está en el reino de Satanás. Está en el reino de Satanás. Un versículo importante desde este punto de vista es el que leemos en 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo, Satanás, enceguece el entendimiento de los incrédulos para que no sean iluminados por la luz del glorioso evangelio de Cristo. Eso es lo que hace Satanás. Se esfuerza, los tiene allí. No, es como le dijo a Eva. No, Dios les miente, no les dijo la verdad. No, acá estás bien, porque no es que Satanás los va a estar acuciando con lo que van a sufrir en el infierno, que es la ira de Dios, que sufrirá también Satanás y sus ángeles. Le da la comodidad, el placer, el vicio, el sexo, la droga, la diversión, el alcohol,
y toda la inmundicia que hay en el mundo y se sienten cómodos y bien, inclusive de dinero mal habido y demás, y lo pasan bien. Son los inteligentes los que tienen otra manera de pensar. Los homosexuales se creen que es una nueva manera de pensar. Jamás piensan que la homosexualidad no es una enfermedad, es un pecado. Los distrae Satanás. Y esa persona que recibe el Evangelio dice, me siento bien, pero siento que ese que me predican, ese Cristo, es verdad lo que me dicen, murió por mis pecados en la cruz y quiero llegar. Ayúdame, Dios mío, porque no entiendo, estoy confundido. Entonces el amoroso Padre nuestro lo toma su alma, el Hijo toma su alma, el Espíritu Santo toma su alma y los lleva a los pies de la cruz, para que ese hombre vea al Señor Jesús y lo acepte como Salvador. Un versículo concluyente de esto que es la regeneración lo leemos también en Tito 3.5. En Tito 3.5 dice que Dios, nuestro Salvador, no nos salvó por actos de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por la regeneración y el lavamiento del Espíritu Santo. Eso significa sacarlo de las garras de Satanás y llevarlo a los pies de la cruz. Y entonces que voluntariamente, sin incidencia de Dios, sino liberado de las garras de Satanás, esa persona deposita su confianza en Cristo Jesús. Fíjense que cuando Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que las virtudes de aquel que nos llamó, no que nos lavó, que es verdad, no que nos sanó, que es verdad, no que nos perdonó y lavó nuestros pecados, que es verdad, aquel que los llamó de las tinieblas donde estamos a su luz admirable. Esa es la primera gran tarea que hacen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de ser convertidos, trayendo nuestra alma que necesitaba a Cristo a los pies de la cruz. Luego viene el versículo 45, pero el tiempo ha terminado. Dios mediante, en el próximo encuentro seguiremos con este tema. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. No es tiempo de temer, es un tiempo de fe y de decisión. No pierdas la visión en el enredo de emociones. Sostente lo que hay en tu corazón. Hay algo que siempre cierto será y que sostiene al mundo. Dios tiene el control, confiaremos que no dejará a sus hijos. Dios tiene el control, decidimos creerlo y nunca dudarlo. No hay poder superior o más fuerte que Él. Oh, Dios tiene el control. Oh, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Confiaremos que no dejará a sus hijos. Dios tiene el control. Decidimos creerlo y nunca dudarlo. No hay poder superior o más fuerte que Él. Oh, Dios tiene el control. Oh, Dios tiene el control. Oh, Dios tiene el control. Muy bien, gracias Juan Antonio por el mensaje, por la preparación, por este tiempo que podemos compartir a la luz de la palabra de Dios. También gracias a Vencedores por la participación. Y bueno, antes de terminar,
no nos queremos olvidar de dar algunos avisos. Mañana 19 de septiembre a las 19 horas, clase de mayores. La clase de mayores por Zoom. Si todavía no tienen el link, pídanlo. No se lo pierdan. Siempre a la luz de la palabra del Señor aprendemos mucho. Y está bueno también compartir entre todos. Muy bien, este domingo 20 a las 10 de la mañana por Zoom tenemos la Cena del Señor. Y a las 11:15 por un mensaje grabado a través de YouTube, como en este caso, vamos a estar escuchando el mensaje del Evangelio. Muy bien, un aviso más importantísimo. Sábado 26 de septiembre, 19 horas, los talleres de JC. No se lo pierdan, es para toda la familia, es para los jóvenes, sí, pero es para todos. Solo que tiene un requerimiento, hay que anotarse. Hay que anotarse porque son cupos limitados. Va a haber 3 talleres en paralelo. Alberto Centurián, Jorge Mancilla y Fabián Lourenço van a estar dando diferentes temas que son para todos, tanto jóvenes como para los más o los no tan jóvenes. Así que no se pierdan, va a estar pasando la información en los links, se conectan con JC, se anotan para poder participar a través de los diferentes Zoom porque son por cupos limitados. Así que no se lo pierdan, recuerden, sábado 26 de septiembre a las 19 horas, los talleres de JC. Muy bien, si les gustó la reunión, déjenos un like y los esperamos el próximo domingo en otra reunión. Muy bien, nos vemos.